Bienvenido a Café de Datos, el podcast de la empresa de analítica de datos Datlas, donde cada semana tenemos invitados e invitadas especiales que nos vienen a platicar de su historia de transformación digital y así como su historia emprendedora. Porque el día de hoy tenemos a Sergio Sepúlveda, quien nos acompaña de Mondly, pero mejor conocido para la raza como Checo. ¿Cómo está, Checo? Pues excelente, aquí recibiendo por primera vez participando de esta iniciativa que me la vienen presumiendo de hace siglos, cabrón. Al fin ya nos tocó. Venga. Gracias. Sergio, de quien ahorita vamos a platicar un poquito más, y nosotros nos conocemos dentro del Monterrey Digital Hub, este gran ecosistema que está en Monterrey donde hacemos conexiones de negocios y bueno, Mondly es una gran empresa, gran startup que ahorita nos platicarás más. Antes de iniciar, Sergio, tengo una pequeña semblanza que me gustaría platicar de ti. Adelante. Sergio es co-founder y CTO de Mondly, una plataforma fintech tipo SaaS que busca mejorar la visibilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos y América Latina, ayudándolas a tomar mejores decisiones a partir ¿de qué? De sus datos. Cuenta con una maestría en analítica por el Georgia Institute of Technology, donde se especializó en inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning. Antes de emprender, trabajó como consultor de estrategia en Strategy and la firma de consultoría estratégica de PwC, participando en proyectos con empresas Fortune 500 y grandes compañías tecnológicas. A lo largo de su carrera, ha combinado tecnología, estrategia y emprendimiento, participando en iniciativas basadas en tecnologías de frontera como inteligencia artificial, visión computacional, drones e Internet de las muchas cosas. Además, Sergio mantiene un fuerte interés por el impacto social y la innovación tecnológica, buscando desarrollar soluciones que acerquen herramientas avanzadas de datos y tecnología a más organizaciones y emprendedores como tú que nos escuchas. Así que, bienvenido, Checo, otra vez. Venga, Pi. Si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Esa es una gran pregunta. Creo que respondería dos. Uno sería el autor de mi libro favorito, que es Aristóteles. Él es el autor de mi libro favorito, Ética Nicomaquea. Okay. Ese libro, particularmente, y distinto un poco a lo que uno se esperaría de un CTO, alguien que sea fanático de los datos, contradictoria tal vez digamos, no es lineal decir que me gusta o me atrae la filosofía y a la vez me gusta todo este tema de ciencia de datos, pero tiene todo que ver en el sentido de que Aristóteles habla mucho de perseguir la verdad, ¿no? Claro. Y de logos, telos, ethos, de uno como persona y de las cosas en general. Y eso habla mucho de el perseguir tal cuál es la esencia o cuál es, nuevamente, la adecuación de la inteligencia a la realidad, que se le llama eso a la verdad, ¿no? Entonces, yo como científico de datos, a mí me apasiona muchísimo llegar a ese punto de certidumbre, ese punto de aprender lo que está allá afuera. Entonces, una de las herramientas o medios más útiles para llegar a eso es pues, todo lo que se entiende como inteligencia artificial, machine learning, análisis descriptivo en estadística, etcétera, ¿no? Entonces, el libro puntualmente no habla de eso, la inteligencia artificial no tiene tanto tiempo, pero habla de mucho de la base o el concepto de aspirar a ser una persona truth-seeking, ¿no? Uh-huh. Entonces, me encantaría tener un ¿Y qué le preguntarías? Café. ¿Qué le preguntaría a Aristóteles? ¿Por qué hace el planteamiento de que el logos del hombre es la felicidad y no la plenitud? ¿Podrías emplear en el logos para las personas que por primera vez escuchan qué es logos? El logos es el razón de ser del ente. Uh-huh. Entonces, es como una visión como aspiracional para lo cual todos estamos aquí. Hay una misión, una vocación, una intencionalidad detrás de todo lo que existe. Luego hablaba, por ejemplo, Aristóteles por una analogía, por una idea en el libro que es, por ejemplo, una disputa que en algún punto se hizo de las flautas como instrumento musical. ¿Quién en teoría es más merecedor, más digno de adquirir instrumentos de alto calibre como es el de las flautas? Y Aristóteles argumenta que deberían ser los mejores flautistas. Uh-huh. Y eso se debe, o el argumento que hace es que
las flautas fueron hechas para tocar beautiful music, o sea, hacer melodías y sinfonías y armonías de la mejor manera, ¿no? Porque para eso fue diseñada la flauta. Entonces, es el logos detrás de la flauta. Ya. Por lo tanto, el logos es eso, es la razón de ser de las cosas. Perfecto, muchísimas gracias. Oye, Checo, vamos a empezar con el episodio y mira, mucha gente que nos escucha tiene 2 o 3 vocaciones. Primero nos escucha gente que está hoy en la oficina o está a lo mejor en el commute a su casa de regreso del trabajo. Y esas personas que están hoy responsables o tienen a su cargo algún tema de datos y de tecnología, pues están cuestionando si deberían o no cambiar de carrera a algo más enfocado a ciencia de datos, como es algo que tú entiendes muy bien. Así que ese es un enfoque. Otro enfoque es gente que también está retando su sistema de trabajo y está evaluando por ahí este camino emprendedor, que también puede ser uno de los grandes caminos, y finalmente entusiastas de la tecnología. Entonces te hablo un poco de la audiencia para que en las respuestas pues tratamos de contactar a estas personas. Pero antes de hablar de tecnología y fintech, es muy interesante conocer tu perfil. Cuéntanos un poquito desde chico, cómo eres en la escuela, ¿verdad? Y cómo terminaste hoy, pues, por un lado, en parte financiera, pero luego estudiaste algo de ciencia de datos y luego fuiste ingeniero químico, me parece. Entonces, esas conexiones y bifurcaciones, ¿cómo se fueron dando desde tu niñez? Ok. De chico era muy inquieto. Y hablo de kinder, primaria y demás, ¿no? En la escuela la verdad es que fui muy empeñoso en el sentido de que siempre me gustaba tener buenas calificaciones, tal, pero por un poco sentido de competencia quería probar que podía hacer las cosas. Entonces, pues nada, la verdad es que traté de hacer las cosas bien. Soy parte de una familia de 5 hermanos y por lo mismo también yo siendo el mayor quería también dar una buena cara y un buen ejemplo para el resto de mis hermanos. Y por lo mismo sentía hasta cierto punto un sentido de responsabilidad, ¿no? Había responsabilidad moral detrás del el role model que iba a manifestar, ¿no? Entonces, eso fue. Siempre me apasionó, sobre todo el concepto del inventor. Ok, Entonces, el maker. Exactamente, el builder, el maker y más que nada el innovador, es decir, partir de bases como que muy dispersas y generar algo nuevo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues desde muy chico tal vez me llamó mucho la atención ni siquiera una sola ciencia, sino que entre químicas, físicas, biologías, matemáticas, todo eso, a final de cuentas son tools, son herramientas que te permitieran, si conectas los puntos correctamente, llegar a algo nuevo, ¿no? Entonces, en la escuela física, la verdad es que siempre se me hizo muy natural, digamos, era sencillo para mí interpretar por qué los fenómenos sucederían de esa manera y luego, pues obviamente en los problemas razonados, pues plantearlos de manera matemática, ¿no? En el lado de biología igual lo veías por la anatomía del cuerpo y demás, pero la química se me hacía de las ciencias, digamos, pilares, la más abstracta. Entonces, esa sí era muy difícil de que fuera intuitiva. Entonces dije, me voy por ahí. Y es lo que quiero estudiar en carrera. Y encima es algo que me apasionaba particularmente por la industria energética. Me apasionaba muchísimo ese lado. Y en el transcurso de la vida ya eventualmente me llevó a estudiar eso. Qué interesante. ¿Y te acuerdas, ya ahora sí, tu primer contacto, a lo mejor que tuviste con tecnología? ¿Cuándo te empezó a llamar la atención la parte de los datos y pues todo lo que es IT? Este episodio es patrocinado por el CIA. Conoce el primer ecosistema privado que integra inteligencia artificial en el ámbito empresarial, visión computacional, machine learning y capacitaciones. Y te tengo una gran noticia, porque en colaboración con Café de Datos por tiempo limitado puedes aplicar con tu organización para un taller de innovación con inteligencia artificial. En este taller generaremos un workshop en donde descubriremos diferentes tendencias de la inteligencia artificial que le pueden servir a tu organización. ¿Para qué? Para finalmente desarrollar un roadmap de mediano y largo plazo de iniciativas que pueden darte beneficios a ti y a tu equipo en tu empresa. ¿Cómo participar? Encuentra el formulario con todos los detalles en el Linktree de Datlas. Linktree se escribe linktr.ee/Datlas o encuéntralo en la descripción para más información. Continuamos con el episodio.
Ya, ingeniería química en la carrera fue my curse, my blessing, porque por más que me encantaba, sentía que digamos, la agenda o el programa de estudios de esa ingeniería contra el resto era el más rezagado. En general, la industria química pareciera que no tiene tantísima innovación, sobre todo innovación digital como las otras ingenierías, y eso me pesaba. Y sabía que si me graduaba de esa manera, no iba tal vez quedar rezagado contra el resto de las ingenierías. Y algo que me llamó mucho la atención es justo al inicio de carrera, sabía que las tecnologías digitales habían crecido muchísimo en cuanto a popularidad, en cuanto a usanza, estaban saliendo muchas herramientas. Y yo me preguntaba a mis adentros, ¿quién en sus 5 sentidos quisiera voluntariamente estudiar eso? O sea, suena súper aburrido estar sentado todo el tiempo, no es tan didáctico, etcétera, ¿no? Pues venos aquí, ¿no? Ya, claro. Uno de mis tópicos que llevé como optativas en la carrera fue ciencia de datos. Me gustó muchísimo y al punto de que llevé una optativa completa, 6 materias en tecnología IoT, inteligencia, visión computadorizada, ciencia de datos, etcétera, y eventualmente de ahí me anclé. Entonces ese fue mi primer exposure. Con ganas. Y luego me quiero saltar a la parte en donde ya estudias tu maestría en Analytics, que qué padre, en Georgia Tech, que es un programa muy reconocido. Cuéntanos qué te llevó a escoger ese camino y platícanos un poquito si hubo alguna materia que te haya marcado durante la maestría. De acuerdo. Sí, me encantó la maestría, muy difícil. Paralelo a estudiar, estaba haciendo consultor de estrategia en Strategy en PwC, consultor de estrategia. Uh-huh. Lo que me permitía la maestría es un poco apalancarme de esa capability técnica y utilizarlo para ciencia, ¿no? Para usarlo más que ciencia, para estrategia. Para estrategia y bueno, digamos que fue un diferenciador que tuvo hasta cierto punto contra el resto de los consultores que igual nada más tenían la base como conceptual, ¿no? Claro. Y en fin, la maestría, la verdad es que la decidí por 2 o 3 razones. Una, en estrategia viajaba mucho, necesitaba algo que fuera práctico. 2, era affordable. Era una oportunidad que, como recién había venido la pandemia, habían abierto a nivel híbrido y a mí me hacía muchísimo sentido. Y 3, una escuela que la verdad tenía todo el prestigio del mundo, estaba creciendo muchísimo a nivel de ingeniería, era top tier y quería complementar mi conocimiento que ya había adquirido a nivel práctico. De hecho, la primera vez que aprendí programación ni siquiera fue un tema de las bases y cimientos. Mi primer clase de programación fue precisamente una clase que se llamaba Tecnologías Emergentes y armé igual con visión computadorizada en Keras y OpenCV, un algoritmo para segmentación de objetos. Sí. Y yo ni Python había jamás escrito un código, una línea de código. Entonces fue como a los golpes a nadar nadando. Y esa fue la razón por que escogí Georgia Tech. Mi clase favorita definitivamente fue, ¿cómo se llama? Military Gaming. Military Gaming. Había una materia de Military Gaming y Simulation. Buenísima. ¿Y ganaron? Ganamos, así es. Eso está muy interesante. La verdad es que los programas de posgrado, sobre todo pues en el extranjero, son bien innovadores. Fíjate, un programa que yo apliqué, pero estaba muy chico en Warwick, tenía justamente una clase en la que te dejaban en una isla. No. Y te dejaban en una isla y no tenías tecnología. Ajá. Entonces el chiste era resolver con ciencia de datos análoga el reto de poder salir de la isla, ¿no? O sea, encontrar un camino para salir, ¿no? Y entonces me llamó un chorro la atención y dije, güey, es que ¿cómo son tan creativos? Digo, aquí está difícil en México, ¿verdad? No te vas a ir a una isla para eso. Pero bueno, me encanta. No, está padrísimo esa perspectiva. Claro, y se sale totalmente de la caja y seguramente aprendes más de la práctica que de lo que está by the book, ¿no? Sí, te invitan. Ahora, cuéntanos. Digo, estamos platicando el día de hoy, entre otras cosas, porque conectamos a través de Monthly, ¿no? Lo que tú haces en particular, la idea que nació con Jonah y Arturo. Platícanos, ¿dónde nació la idea? O sea, ¿nació cuando ya estabas allá estudiando la maestría? ¿Nació antes? ¿Nació después? ¿En una carne asada? ¿Cómo fluyó? Ok, la idea, digamos, no estaba agnóstico a la necesidad que vimos en Monthly, pero la idea vino de una experiencia que vivió Jonah, que es el CEO de la empresa, es mi co-founder, a raíz de due diligences que estaba haciendo en su experiencia de private equity, ¿no? Entonces, de su lado, encontró que había una necesidad durísima en que cuando uno quería hacer adquisición de alguna empresa, descubrió que los números no estaban correctos, no estaban centralizados, difícilmente te ibas a encontrar la visibilidad financiera real de una empresa para que eventualmente la pudieras adquirir.
Y eso no se traduce solamente para quienes son inversionistas, que están en justo persecución y hustle por oportunidades de inversión, sino también para los mismos dueños de negocio que no tienen visibilidad financiera y no saben tomar decisiones, ¿no? Esto también yo lo vivía a nivel corporativo y lo notaba porque en algún punto cuando teníamos que hacer regresiones financieras, teníamos que hacer proyecciones, presupuestos, el famoso Outlook que le llaman, definitivamente eso también se extrapola, ni siquiera aunque sea, en teoría se esperaría en corporativos con mayores y mejores prácticas y mejores cimientos y mayores y mejores sistemas, tampoco se vive. Entonces, cuando me lo planteó en su momento, esto fue en una fiesta, me planteó la oportunidad, La me parte dijo, social. oye, claro, no, importante. totalmente. Es un tema de networking. A ver, y a mis socios los conozco desde hace 20, 25 años, entonces también ahí no hubo más que escuchar la necesidad y confiar en personas que ya, pues justo ya habíamos interactuado, conocemos sus valores. Había mucho fit cultural detrás, más allá del fit profesional. Entonces, la verdad es que a pesar de que, al menos en mi caso, sí me la tuve que pensar 2 o 3 veces, Sí, definitivamente había ya di el mucho salto. trade-off, ¿no? Mucho costo de oportunidad. Totalmente, porque estaba haciendo mi maestría, estaba pues, justo eso implica un gasto. Definitivamente era muy bondadosa mi carrera profesional del lado de consultoría y híjole, iba a ser algo pesado para dejar y cambiar y pivotear totalmente, pero valió la pena, totalmente. Chingón. Oye, y en la parte que mencionas de que muchas empresas no tienen visibilidad de sus datos financieros, ¿por qué crees que sucede eso? O sea, ¿por qué si todos sabemos que una empresa se muere si no tiene flujo, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿por qué entonces eso no está en las prioridades de las empresas o por qué muchísimos no tenemos o no tienen visibilidad de eso? Porque a pesar de que sí es importantísimo, no es necesariamente urgente para la operación. Ya. La urgencia de la operación se entiende como lo que vendes y cuando vendes, es decir, la parte comercial y la parte operativa. Y esa es la prioridad y el top of mind que tiene usualmente el dueño de negocio. Si ve dinero en la caja, independientemente de que no se entera que hay una ineficiencia brutal en la manera en la que usa sus activos, le es indistinto, ¿no? Siempre y cuando haya dinero en caja, no hay problema. Sí. Ahora, cuando llegan los problemas es cuando entiende que hay una discrepancia entre todo el esfuerzo comercial que se hizo contra lo que terminó en bancos y en caja. Ahí es donde empieza a darse golpes contra la pared y ahí es donde empieza a plantearse esas preguntas de, oye, ¿por qué mis números no están en tiempo y forma? Y eventualmente llega la complejidad de, oye, pues es que está la parte de contabilidad fiscal, la parte de contabilidad financiera. La financiera tienden a no tenerla porque simplemente no les da el RAM, no tienen el capability o no tienen el equipo suficiente como para poder sostener algo que es con recurrencia y además con mucha precisión, porque estamos hablando de datos y garbage in, garbage out. A pesar de que puedas hacer el esfuerzo, si no es tan correcto hablando de la verdad, no agregaría necesariamente el valor que esperarías de tu data financiera. Ya, y por ejemplo, en este caso en específico, para quedar más claro, si yo le tuviera que explicar algo, si tú nos tuvieras que explicar a alguien qué es Monthly, o sea, ¿es una plataforma? ¿Es un Excel con esteroides? ¿Es una aplicación que bajo desde la tienda de Apple o de Android? O sea, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, te platico. Hasta antes de hace un mes éramos una solución de reportes financieros con base tecnológica, ¿no? Éramos como una consultora financiera que tiene un capability fuerte de backend en inteligencia artificial y que se le llaman RPAs, Robotic Processing Automation. Procesábamos automáticamente tu información de contabilidad fiscal a contabilidad financiera. Removíamos básicamente la eficiencia fiscal que había en tu balanza de comprobación que se llama y embebíamos también, por ejemplo, el efectivo, que eso usualmente se gestiona en otro sistema fuera de tu sistema y supongo contable. Que como cliente me dabas formularios o me pides algo de información para que tú puedas hacer esa conciliación, ¿no? Totalmente. Los insumos principales son 3. Es la balanza de comprobación, que es un estado contable, que básicamente es el complemento del conjunto del estado de resultados y el balance general a nivel contabilidad fiscal. El 2 es cuáles son las limpiezas que hacemos un setup donde el cliente nos platica, conversamos de cuáles son usualmente las limpiezas fiscales que implementan, no las estrategias fiscales. Y un tercer punto es el insumo del efectivo, que usualmente no se contabiliza y por lo tanto no se mete en la balanza de comprobación. Exacto. Entonces partimos de ahí y nosotros con esta automatización, un framework que diseñamos en estos pasados 3 años, eventualmente transformamos el reporte. Hoy es una plataforma. Muy bien. Acabamos hace un mes de lanzar el Monthly Web App. Felicidades. Muchas gracias. ¿Y qué hace la plataforma? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona?
El Monthly Web App es básicamente, le llamamos el CFO digital para pymes, que es una plataforma dinámica, interactiva y que se actualiza nuevamente de manera automática con el insumo que es la contabilidad fiscal y todos estos documentos que les platico, que mensualmente esta vez ya tenemos el capability, de automáticamente también extraer esa información de tu sistema contable. Tiende a ser entre los más comunes, Microsoft, ContactKit, Contalink, Odoo, SAP, Oracle y demás, ¿no? De ahí absorbemos, automáticamente proyectamos y la plataforma lo que vas a lograr ver hasta la versión beta que hemos lanzado es tus 3 estados financieros de manera muy gráfica y simplificada. Esa es la misión de Monthly, tener finanzas simplificadas para no financieros, para empresas mid-market. Estados de resultados, balance y flujo y las métricas financieras, que es de lo más atractivo que les gusta mucho. Les encanta. Les encanta. ¿Que las razones financieras o entre otras cosas? Bueno, razones financieras estamos hablando de liquidez, eficiencia, solvencia, rentabilidad, ¿no? Márgenes y retornos. Y todas estas métricas pues ya les habilitan para hacer análisis mucho más exhaustivo financiero. Una de las métricas inclusive que más les gusta y por las que les gusta adquirir nuestro producto es por decir el ROIC, ¿no? Que es una métrica que te permite comparar con otros instrumentos de inversión financiera y es como que la métrica por excelencia, ¿no? Que te permite comparar con CETES, te permite comparar con REIC, ¿no? Que es el real estate, ¿no? Demás. Entonces, como estas no se pudieran obtener sin los estados financieros en tiempo y forma, difícilmente pudieran tener ese nivel de detalle y visibilidad. Y, por ejemplo, si un estado financiero está a nivel agregado, es decir, hay muchos subrubros que a lo mejor te sirve a ti conocer, ¿a qué lujo de detalle llegas? O sea, ¿te sirve saber que la nómina de este elemento del equipo es tanto dinero o te quedas a un nivel, nóminas en la empresa es esta lana y es un porcentaje del total del ingreso? O sea, ¿a qué nivel desagregado lo tienes que conseguir? Es una gran pregunta porque, de hecho, nosotros, más allá de la plataforma, también estamos tratando de implementar un estándar de visibilidad financiera que le llamamos el hashtag MonthlyWay. Eso. Entonces, eso, chivo. Entonces, el MonthlyWay, más allá de la plataforma como tecnología, es una manera de visibilizar y simplificar las finanzas. Y eso ¿a qué me refiero con esto y a tu pregunta? Nosotros tenemos una manera de simplificadamente plasmar lo que pudieran ser 10,000 pólizas o cuentas fiscales. Las podemos traducir en lo que son secciones por cada uno de los estados financieros. En el caso de estados resultados, les voy a poner un ejemplo, es ingresos, costos, gastos, otras cuentas y utilidades. Estas son las secciones del estado de resultados. De estas, los partimos usualmente entre 3 y 5 categorías que les llamamos, que son los principales buckets en los que se clasifica. Y de ahí se tienen hasta un máximo de 9 subcategorías. Entonces, el nivel, digamos que hay granularidad, sección, categoría y subcategoría. Y usualmente la subcategoría no llega a nivel póliza. No hace sentido. No. El análisis tiene que ser hasta cierto punto agregado, pero que dé suficiente lujo de detalle para que pudieras hacer doble, triple clic y más o menos del big picture de cuál es el desempeño financiero, ¿no? Chingón. ¿Tienes alguna historia de algún cliente que tengan de que, güey, o sea, este vato no sabía ni por dónde se le estaba yendo el dinero? Y de pronto, a la madre, ¿qué es esto de que, cómo que me está quitando tanto dinero? No, te doy un ejemplo. Una vez en Datlas hicimos un algoritmo para una tienda de conveniencia y me acuerdo muy bien que lo que hicieron fue que nos pasaron los estados financieros de cada tienda. Y pues, oigan, la neta, güey, tenemos pérdidas, se nos está yendo dinero, no sabemos por dónde. Ahí les van los estados, chingos de tiendas, chingos de años y todo eso. Sí, claro. Y nada más, pues bueno, pues vamos a vectorizarlos, vamos a ver qué hacemos, papá. Y de pronto encontramos de que, la madre, hay una cosa que a las tiendas de esta región durante los últimos 3 meses del año, y te sientes en la película El Contador 2, güey. No sé si lo has visto, claro que lo he visto, claro, güey. Ben Affleck, güey, mi máximo en esa película. Sí. Madres, güey, es la merma, güey. Oye, pues no, ¿merma de qué? Papá. Ya vas, preguntas, investigas y de pronto, güey, si desconectas el mueble de tal insumo, güey, o no sé, la pizza o los hot dogs o el ramen, durante esos 3 meses, güey, le vas a meter a la bolsa a la compañía, ya sabes, lo equivalente a tener 200 tiendas más abiertas. No mames, güey. Y entonces tú dices, las finanzas te revelan información, pero
nunca lo habían acomodado así, no sé si me explico, Totalmente, ¿no? no, Entonces, totalmente. alguna historia que tengas chingona o varias historias de las que dices, algún cliente, digo, no tienes que decir su nombre, pero platícanos esos impactos, güey, que de pronto después de, o sea, el antes y después de Monthly fue de que un obvio y un beneficio para el cliente, ¿no? Bueno, sí hay unas historias bien interesantes, Ajá. algunas muy padres, algunas la verdad bastante trágicas porque inclusive les hemos advertido a clientes de ciertas movidas que nosotros no tendemos a no hacer sugerencias porque se sale un poco del scope de lo que va a ser nuestro producto, que es el análisis descriptivo. Pero llega un punto donde casi uno, por responsabilidad moral, tienes que al menos visibilizar algunas y sugerir hasta cierto punto de manera general, no como asesor financiero, pero a nivel general, oye, esto si no se cambia, en algún punto de los próximos 3, 6 meses puedes quebrar. Y más de una vez nos ha pasado a ver a nuestros clientes quebrar y por lo tanto, pues eventualmente no adquirir el servicio. Duro. Durísimo, durísimo. Te voy a platicar de un par de ejemplos. Datlas te ayuda a encontrar la mejor combinación de inquilinos para proyectos inmobiliarios, incluso comenzando solo con el terreno. No importa qué tan bueno sea su negocio, si nadie puede encontrarlo. La ubicación importa. Con Datlas cuentas con un dashboard para monitorear datos macroeconómicos. Uno que estaba en la industria metalmecánica, que estaba muy expuesto con los aranceles por el tema del acero. Y los márgenes usualmente tendían a estar súper golpeados por un tema de fluctuación cambiaria. Digamos, estuvieron un rato en buenos desempeños, pero les puntualizamos, oye, si no te proteges con el precio actual del acero que hoy por hoy pudiera estar favorable, el día de mañana es muy probable que con los pocos márgenes que tienes puedas llegar a quebrar. Y en su momento, pues tal vez hicieron caso omiso. Realmente no sabemos cuáles fueron las accionables. Lo que sí sabemos es que llegaron a quebrar. No manches. Así es. Ese es un y caso. Aparte es una industria en donde te pagan a 180 días. No, Totalmente. Criminales Está ahí, güey. penalizado, Sí. cabrón. Entonces, es por un lado. La verdad es que los aranceles vinieron a... revolucionar mucho el tema de la rentabilidad de muchos de nuestros negocios, particularmente los que hacen import-export. Muchas distribuidoras. Luego también tengo un escenario favorable donde, por ejemplo, hay muchos clientes que si llegan con su contabilidad fiscal a adquirir un crédito, ya sea un banco a Sofom, llegan con utilidades del 3, Claro, 5%, claro. no son el perfil, pero se reportan con los financieros de Monthly, ya limpios con el famoso Clean Financials, y pasan de tener 5 a 17, entonces llegan con mucha mejor oportunidad de ser buen perfil, candidato crediticio. Entonces, definitivamente hay inclusive casos de uso prácticos en los que Monthly la verdad es que les levantó a estas empresas. Y como esto, pues hay muchos, ¿no? Estratégicamente hablando, es un tema de oye, tengo muchísimo efectivo parado. Igual hace sentido eso. Si no lo voy a colocar en anytime soon, pues mételo a CETES. O sea, es una inversión súper segura, o mételo a donde sea, ¿no? O sea, distinto a que se quede en el colchón. Como esto, muchos escenarios. Pero sí, desafortunadamente hemos visto morir a muchas empresas, particularmente en los pasados meses. Oye, yo tengo la historia de un amigo, güey, que también es empresario y hace lo siguiente, güey. Mete sus estados financieros que les da, bueno, sus estados fiscales para la precisión que acabas de hacer tú, que es muy importante. Pero mete sus estados fiscales a ChatGPT y le pregunta qué hago. Y ahí se queda, güey, y con eso actúa, güey. Entonces, claro, evidentemente su negocio no ha crecido en un rato y tal vez tenga mucho que ver con ese tipo de asesorías financieras o fiscales que tiene. Pero te quería preguntar a ti, o sea, este cuate ya usa ChatGPT, yo uso ChatGPT para preguntarle desde todo, güey, hasta le estoy dando que me dé la rutina de gimnasio, todo lo que viene siendo de Gemini y Clouds, es una chulada. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial para ustedes? ¿Es algo complementario? ¿Es algo que viene y es la competencia de Monthly porque el día de mañana alguien puede hacer un copycat de Monthly? ¿O es algo que verdaderamente, güey, o sea, podría ser algo revolucionario para su próxima evolución? Totalmente. Mira, igual voy a tratar de desmenuzar un poco la pregunta. No necesariamente viene a revolucionar, viene a complementar mucho de lo que tenemos. Y les diría, igual, cuidado con lo que le alimentan a ChatGPT o a cualquier otra provider de AI, porque no se trata necesariamente de la sugerencia, sino de la data con el que partes para hacer la sugerencia.
garbage in, garbage out, que es un principio que seguramente tú también tendrás súper evidente ahí en Datlas, que es, oye, pues qué tanto valor puede agregar información que no está estandarizada, no normalizada, no disponible. Hablamos de las 6 Vs, ¿no? Que es valor, velocidad, variedad, veracidad, todas esas que eventualmente nuevamente agregan valor a lo que se pudiera hacer como análisis a partir de ese cimiento. Esa es tu materia prima. Sí. Entonces, si tú me dices, oye, pues los modelos de inteligencia artificial pudieran, no sé, llegar a canibalizar a nivel análisis, sí, cuate, pero siempre y cuando cuentes con la información en tiempo y forma para poder accionar esos análisis. Claro. Entonces, ese es un primer punto. Nosotros tratamos de ser owners de la información y porque nos garantizamos que cumplen con un estándar y pasaron por esos filtrados. Entonces, es por un punto. Por el otro, Monthly hoy por hoy está principalmente apalancándose de Machine Learning tradicional para Isolation Force. Por ejemplo, tenemos un modelo para detectar outliers, anomalías que vemos en el performance financiero de la empresa. Se llama un algoritmo de tokenización para clasificar algunos conceptos y hacerlos estos buckets del Monthly Way. Y definitivamente también nos apalancamos de NLP, Natural Language Processing, para algunos de los insights. El día de mañana, y esto no es un spoiler, pero el día de mañana la intención es vamos a sacar como parte de la plataforma el Ask Mara, que es nuestra inteligencia artificial, que ya con la información fidedigna, ojo ahí, con la información fidedigna se va a poder hacer el análisis de tanto descriptivo como consultivo de la información. Es decir, más allá de que me digas qué pasó, quiero que me digas qué hago, cabrón. Entonces, un poco esa es la tirada que tenemos en los próximos meses para desarrollar. Está chingón, güey. La verdad es Así que sin duda alguna, creo que el valor de la limpieza de los datos está, como quien dice, subvaluado. O sea, la gente que normalmente comienza a utilizar estas herramientas se ve más impaciente y más, ahora sí que encantado o entusiasta por la velocidad en la que te puede dar una respuesta que por la calidad de la misma, ¿no? Totalmente. Entonces sí, creo que es un buen consejo para que lo apunte quien nos está escuchando. Creo que esa parte de agregar valor simplemente en la estructura, limpieza y modelado de los datos de insumo es algo clave para que luego ya cualquier proceso, no importa si al final, como acabas de decir, ¿no? Oye, ya con esta estructura de información ustedes pueden hacer un agente, un dashboard, a lo mejor pueden hacer un mapa, pueden hacer 1000 cosas, pero ya tienen esta columna vertebral que con mucho cuidado han construido y con mucha validez. Tú, en general, ¿crees que los bancos vayan a ir hacia finanzas complementarias? Mira, yo soy usuario de BBVA y hace rato me tocó ir al corporativo y platicar con el equipo que estaba haciendo el supuestamente check-up, como un check-up médico de esos que vas y te haces el examen de sangre y te hacen el ejercicio, pero financiero. Para cuentas personales, porque pues si lo quisieras hacer para cuentas ahí corporativas, pues tú sabes que una empresa tiene 6 cuentas de bancos y está canijo. Entonces, ¿tú crees que las finanzas, pues sí, digo, van en esa ruta, los bancos van en esa ruta, o tú crees que tienen otro negocio y no se van a enfocar en esto? Mira, definitivamente sí estarían saliéndose del core. Pero lo que sí te diría es que bendito sea Dios que vienen herramientas de otros proveedores. O sea, un poco como la tesis de Elon Musk, y puso open source toda su IP, su propiedad intelectual al momento de realizar los Teslas. Estamos todos en conjunto resolviendo un problema que está de raíz gravísimo. Entonces, por nosotros, adelante. O sea, creemos que sí, tanto nosotros como algunas otras soluciones que existen allá en el mercado habilitarían para que evidentemente habría muchísimo más, sería un escenario mucho más próspero para muchísimas de tanto personas físicas como personas morales. Acá más bien sería el complemento de esa sugerencia, ese insight, más allá de la parte analítica. Justo por eso nos queremos migrar para allá. Y otra cosa que también estamos haciendo en Monthly es una parte del concepto como medicinal de finanzas estratégicas, donde te puedo decir cómo te fue, describir más o menos cuál es la tendencia, el desempeño, sugerirte algunas cosas, pero en el core de la operación también vemos áreas de oportunidad importantes, ¿no? Y sobre todo lo que hemos visto con nuestros clientes es, para ya ser genuinamente owners de la data, tenemos que partir desde la raíz del movimiento. Y por eso también, igual, no es paréntesis comercial, pero... Voy a poner el sonido. Sí. Vamos a sacar una segunda plataforma en la que vamos a hacer esta tool de tesorería, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y finanzas base a bancos, ¿no? Lo que decías de, oye,
perfecto si lo podemos hacer del lado de BBVA, pero seguramente hay 6, 7, 8 Sí, cuentas sin por duda. cada una de las empresas y poderlas consolidar y tener una visibilidad uniforme y además estandarizada y normalizada, que mejor, ¿no? Entonces, a nosotros nos habilita tener la data desde su raíz y a los demás, pues, evidente, ver valor agregado en automatizar muchas de esas operaciones y flujos. Entonces, buenísimo con eso. Está chingón. Se escucha que Motley tiene mucho trabajo hacia el futuro. Creo que ves muchas oportunidades. Y quiero hacer un paréntesis también antes de ir llegando al cierre del episodio para que nos platiques un poco del programa que tienen. Ya van 2 ediciones. Sí. Pero tienen un programa aquí muy simpático en el Digital Hub. La verdad, me acuso que solo he alcanzado a entrar 5 o 10 minutos, pero todo el mundo está risa y risa y veo que se la pasan a todo dar, güey. Entonces, platícanos un poquito de ese happening que están teniendo y de qué se trata. De acuerdo. Pues entonces, tercer paréntesis comercial. Acá nada más andamos vende y vende cosas. Dale, ¿verdad? se vale, güey. Y igual medio desenfocadas unas más que otras, pero no pasa nada. Aquí nos gusta más que nada divertirnos, Cas. Correcto. Sí, porque a final de cuentas este es un medio más que un fin. Venga. Entonces, The Early Morning Show by Monthly es un tipo talk show, panel de negocios con el formato que tú verías en Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, donde a raíz de que desciframos y descubrimos, y no es que descubramos el libro negro, pero nos dimos cuenta que los paneles de negocio, a pesar de tener altísimo valor y muchísima sofisticación en su contenido en muchas ocasiones, no necesariamente era ameno para quienes lo escuchaban, por la monotonía, por el ritmo que se estaba llevando, por tal vez la digamos, duración de los eventos, etcétera, ¿no? Entonces, y hay maneras más didácticas y sobre todo más genuinas de aprender mucha esta información, porque lo que también habíamos visto es que en muchos de los paneles de negocio, hay mucho estatus de por medio. Mucha rigidez. Mucha rigidez, güey. Estaban muy cuadrados, muy acotados. Y yo necesitaba romper esa barrera. Necesitaba entender si lo que me estaban diciendo hablando de la verdad, genuinamente era lo que uno como individuo, como persona, como portanombre de algún tema en particular, o de alguna empresa o algún perfil en particular, era lo que quería comunicar. Entonces, intentando con dinámicas tipo talk show, juegos, actividades y definitivamente un ambiente un poquito más campechano, pudiera decir, lograríamos obtener ese contenido de valor, que la audiencia también lo pudiera disfrutar como si fuera un evento muy, muy disruptivo. Y que se hiciera como digamos, ecosistema de aprendizaje y vaya, aprender de manera nuevamente como que más disruptiva, más amena, más acomodada a lo que hoy por hoy se está viendo en otros formatos, ¿no? Oye, y convivencia, porque también veo aquí que vienen chorre de raza, güey, y todos se la pasan a todo dar y platican y al final se hace el pique y conecta y esto y el otro. Totalmente. La neta, felicidades. ¿Y dónde puede la gente conectar con ustedes? O sea, por una parte con Monthly y lo que hagan para que si nos están escuchando gente en empresa, que se lo apunten y que lo vayan a ver. También si no tienes empresa, igual por curiosidad intelectual, ve a checar lo que están haciendo. Pero también platícanos dónde pueden ver tus programas. ¿Tienen un canal de YouTube? ¿Está grabado? ¿Qué onda? Sí, mira, te platico. A Monthly lo pueden seguir en ya sea página web monthly.la. Las redes sociales estamos principalmente en Instagram como @monthly.la. El The Early Morning Show by Monthly va en Instagram como TEMS by Monthly. Igual, eso lo pueden encontrar directamente usualmente co-creamos ahí los contenidos y demás. No hemos logrado grabar un episodio completo. Lanzamos clips usualmente, pero probablemente para y muy seguramente para el próximo. Stay tuned. Va a ser en Ciudad de México a finales de mayo. Buenísimo. Eso es importante. Por favor, si a alguno le interesa y va a estar por allá por esas fechas, adelante, los recibimos y vamos a estar abriendo convocatoria de invitados. Nos pueden consultar todo el contenido. Hay clips súper interesantes. La verdad es que la gente se la pasa muy, muy bien. Y a final de cuentas es pasarla chido, aprender mucho y bueno, ahí los recibimos con muchísimo gusto. Chingón. ¿Algún consejo que le quisieras dar a alguien que nos escucha? Ya sea que quiere emprender con inteligencia artificial o tecnologías. Digo, yo veo a Checo aquí en la oficina y lo veo trabajando duro desde temprano y hasta tarde, así que seguramente emprender en IA y en tecnología no es sencillo, pero ¿qué consejo le darías a alguna persona que nos escucha? Ok. Les voy a sacarte una curveball. Yo soy muy religioso y aunque no lo seas, creo que este es un gran tip y que nos lanzó por ahí San Agustín,
que es trabaja como si solo dependiera de ti y reza como si solo dependiera de Dios. Entonces, a lo que me referiría es, uno tiene que manifestar que lo quiere y tienes que echarle los suficientes empeño, recursos, tiempo, ganas, intencionalidad como para que las cosas resulten. Pero también hay un componente de suerte, fortuna, fortuito, circunstancia o diosidencia. Entonces, también cuenta con que entre más, me gusta pensar que if you never miss a day, you never miss a lucky day. Entonces, si estás tú al pie del cañón, muy probablemente el resultado va a ser favorable para ti, ya sea para encontrar que ese fue un gran camino que tomar o descubrir que tal vez habría que pivotear o hacer alguna otra alternativa. Entonces, eso es lo que propondría. Genial, es una gran perspectiva. Hay un último juego que quiero simplemente divertirnos un rato. Venga. Esto no estaba preparado, pero te voy a decir un término tecnológico y solamente me puedes responder de dos maneras. Si para ti está sobrevalorado o está subvaluado. Ok, Entonces vamos venga. a hacer un ejemplo, ¿no? Te voy a decir algo así como Bitcoin y tú me vas a decir que está Subvaluado. subvaluado. Perfecto. Sí. Y ahí nos quedamos. Y la gente, si quiere saber por qué, búsquelo directamente a Checo en sus redes. Muy bien, vamos a ver con la primera. Arranquemos, venga, Chiva. Blockchain. No, subvaluado. Subvaluadísimo. Subvaluadísimo. O sea, es decir, tú ves que tiene mucha oportunidad. Así es, por desarrollar. así es, totalmente. Muy bien. Inteligencia generativa. Subvaluado. Machine learning. Subvaluadísimo. Drones. Subvaluado. Visión computacional. Subvaluadísimo. Órale, oye. Sí. Tú ves mucho optimismo en todo. Sí, totalmente. Muy bien. Por otro lado, vamos a ver aquí la parte de Machine Learning. Subvaluado. Muy bien. Y ya por último, entonces, todo lo que tiene que ver con criptomonedas. Yo creo que es sobrevaluado en términos generales. En términos generales, sí. ¿Ok? ¿Cuál sería un término no general para poner? Bitcoin. Bitcoin. Ese no está tan subvaluado. No, esa no está tan sobrevaluado. No. Excelente, Checo. Pues venga. Muchísimas gracias, compadre. Gracias por dedicarnos un tiempo. Vamos a despedir el episodio. Recuerda que las finanzas, Mondly, café de datos van mejor con café. A la próxima. Eso, gracias. Muy bien, compadre. ¿Qué tal,